Buenos días, hermanos. Vamos a orar. Cristo Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por el día que nos has dado. Te agradecemos, Señor, por la oportunidad que nos das de congregarnos como tu pueblo. Gracias, Señor, porque a pesar de que estábamos lejos de ti, tú nos has traído. Has tenido un encuentro con nosotros, Señor. Has cambiado nuestra vida, has cambiado nuestro corazón. Permítenos, Señor, crecer a tu imagen. Permítenos, Señor, verte a ti como la meta en nuestra vida y confiar y depositar nuestra esperanza en la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Bendícenos esta mañana y bendice tu palabra y permítenos, Señor, que podamos entender un poco más de quién eres tú y de la grandeza de tu salvación. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Seguramente lo han escuchado en alguna otra ocasión, pero como así me lo enseñaron, pues así se los voy a enseñar. En la Segunda Guerra Mundial hay un día conocido como el día D. El día D es el día en que los aliados proclaman la victoria. Es la invasión más importante de la historia, es la invasión más grande de la historia vía marítima y vía aérea. 9,000 paracaidistas aterrizaron ese día en las costas de Normandía. El 80% tocó el suelo muerto, pero fue una masacre impresionante. Pero el punto no es ese. El punto es que el día D es el día que los nazis, los alemanes, son derrotados. No son derrotados ni los japoneses ni los otros, ni los italianos, pero los alemanes en las costas de Normandía son derrotados en el día D. Sin embargo, hay otro día importante en la Segunda Guerra Mundial, que es el día B. El día B es cuando los alemanes se rinden. Entre el día D y el día B hay una historia, y es una historia terrorífica de guerra. Siguen las matanzas, sigue la huida, y en la huida la gandallez de los aliados que estaban demasiado enojados con los alemanes, el despecho de los alemanes de, pues si me vas a quitar eso, por lo menos me llevo unos cuantos. Y en este lapso, a pesar de que ya se ha proclamado una victoria de parte de los aliados, todavía hay una resistencia de parte de los alemanes. Hay una tensión en donde los alemanes ya saben que fueron derrotados, en donde los aliados ya saben que ganaron, pero la batalla continúa hasta que, de una manera definitiva, los alemanes ya no pueden hacer nada más. Más o menos esta idea es en la que a mí me enseñaron la doctrina del ya, pero todavía no. Cristo muere en la cruz y resucita, y cuando Él resucita proclama su victoria sobre la muerte, sobre Satanás, sobre el mundo, sobre nuestra propia carne, y al final de cuentas Él se proclama como Señor y Salvador. Entonces, Cristo proclama su victoria en la cruz. Sin embargo, entre la proclamación de la victoria en la cruz, en su resurrección entre los muertos, y el tiempo que estamos viviendo ahorita, nosotros no vemos una culminación. Creemos que Él es el Rey y creemos que Él ha sido coronado como Rey, pero este Rey todavía ha de venir, ha de regresar, y en el regreso es cuando todos sus enemigos, de una manera definitiva, han de estar sometidos a sus pies. Que ciertamente la resurrección de los muertos es cuando todos sus enemigos fueron derrotados. También es cierto que hoy en día el poder de Satanás sigue influyendo en el mundo y en su iglesia, que el poder del pecado sigue influyendo específicamente en los que no son hijos de Dios y también en su iglesia, que el poder de la muerte sigue llevándose a todos por el proceso que lleva el camino del pecado, que es la muerte. Así es que lo que estamos esperando es, podríamos decirlo, el día B, porque nuestra esperanza es que Cristo, el día D, venció la muerte y se coronó como Rey, pero Cristo ha de venir en gloria el día B, en donde todos sus enemigos, de una manera definitiva, son derrotados, y
Él es proclamado de una manera plena como Rey y donde lo hemos de contemplar de una manera plena como el Señor de señores. Siendo que aún ahorita, de todos modos, es Señor de señores, pero no lo podemos ver. Pero todavía estamos sujetos a este cuerpo, pero todavía estamos sujetos a esta condición en la que no podemos estar delante de la presencia de Dios de una manera plena y al mismo tiempo Dios mora en nuestro corazón y es una tensión entre ya puedo disfrutar de una relación personal con Dios, pero deseo tener ese encuentro cara a cara con Dios. Es una tensión en donde ya no soy esclavo del pecado, pero sigo luchando contra el pecado y sigo creciendo a la imagen de Cristo y sigo desechando lo que de mí ofende a Dios para que mi vida se conforme un poco más a Cristo. Es una tensión entre que ya puedo disfrutar de la presencia de Dios en mi vida, pero siempre hay algo más. Que Cristo dé gloria y que lo pueda ver cara a cara. Así es que la iglesia, en esta tensión, en ya Cristo vino, pero aún ha de volver, debemos de vivir precisamente así, en una tensión que tiene que ver con puestos los pies en la resurrección de Cristo o anclados en la resurrección de Cristo porque es nuestra esperanza, pero al mismo tiempo en la espera de que Él regrese. De hecho, cuando nosotros practicamos la cena del Señor, se repite esto. Y cada vez que coman de este pan y beban de esta copa, ¿qué? La muerte del Señor anunciará hasta que Él regrese. Y estamos en esta tensión. Sí, estamos mirando hacia el frente, pero también estamos mirando hacia atrás. Ok, la profecía, cambiando un poquito de rumbo, la profecía, generalmente nosotros la vemos a lo mejor influenciadas por Harry Potter y por algunas películas de Hollywood, o por ideas fantasiosas dentro de la misma iglesia. Vemos la profecía como una anticipación del futuro. Un profeta lo vemos así como que se le voltean los ojos, se le ponen en blancos y entonces empieza a decir cosas que van a pasar después. La profecía no necesariamente se trata de decir lo que va a pasar. El profeta es boca de Dios. La profecía es palabra de Dios. Y la palabra de Dios que dice profeta tiene varias connotaciones. Tiene cuestiones presentes, tiene connotaciones pasadas y tiene connotaciones futuras. La profecía, de hecho, la iglesia ha sido puesta para ser un real sacerdocio, una nación que profetiza de Dios, y no vamos a profetizar declarando que Dios va a hacer esto en el nombre de Cristo porque yo así lo digo. No, la manera en cómo nosotros profetizamos es que nos anclamos en el pasado, en lo que Cristo hizo. La profecía tiene que ver con el pasado, tiene que ver con lo que Cristo está haciendo ahorita, tiene que ver con lo que hemos de esperar que va a hacer. Eso que esperamos, que Cristo regrese, no tiene que ver con el futuro solamente, tiene que ver con que Cristo resucitó de entre los muertos. Así es que la profecía tiene que abarcar estas tres áreas. Tiene que abarcar el pasado, el presente, el futuro. Cuando vemos en la Biblia las cuestiones apocalípticas o las cuestiones proféticas, generalmente nos visualizamos todo a futuro. Bueno, es que el profeta lo que está diciendo es que cuando Cristo vuelva, no necesariamente. Probablemente lo que el profeta está diciendo es lo que Cristo hizo o lo que Cristo está haciendo hoy en día. En esta tensión vive el profeta, en la tensión entre lo que Dios hizo en el pasado y a dónde Dios ha de culminar todas las cosas. Bueno, siguiendo esta idea, el profeta, cuando hablamos de los últimos tiempos, hay signos, hay señales que hacen ver, y vamos a ver algunas que Cristo nos deja muy claras, pero me gustaría decir algunas cosas de las cuales estos signos o señales no son. Esos signos y señales no son algo fantasioso, no es algo que nosotros lo vamos a ver como un destello de luz y, no, sí, ya, Cristo ya va a llegar. No. De hecho, me gustaría que para que pudiéramos considerar lo complicado, lo difícil o lo ajeno que probablemente vayamos a estar para poder entender las señales de cuando Cristo ya vaya a llegar,
nos vamos a remontar a su primer venida. Cuando Cristo viene, y les voy a poner el ejemplo, no con los paganos, no con los pecadores, con el profeta más grande que existió, con Juan. No solo es el profeta más grande, también era el heraldo, también era aquel, el vocero, el que va delante del rey anunciando, aquí viene el rey, y va abriendo el camino, y háganse un lado, abran cancha porque ahí viene el rey. Y él venía anunciando que venía el rey, y él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y después de eso, cuando Juan estaba en la cárcel, dice, pues si eres tú, o esperamos a alguien más, le manda a decir a Cristo. Entonces, aquel que es el que ha de anunciar que ahí viene el rey, de repente voltea y titubea de si realmente es el rey, porque yo sé que tengo que anunciar al rey, pero no sé si eres tú al que tengo que anunciar. Y Jesús hace referencia, cuando le manda a decir con sus discípulos, con los discípulos de Juan, a una profecía que está en Isaías 36, que le dice, los cojos andan, los ciegos ven, los hambrientos son alimentados, el evangelio es predicado a los pobres, Satanás está siendo expulsado. Y entonces Juan dice, ok, ya entendí, entonces tú eres el Cristo, tú eres el Rey, y entonces yo no tengo ningún problema en que me decapiten y morir proclamando que tú eres el Rey. ¿Qué es lo que hace Jesús con Juan? ¿Qué le dice? ¿Qué le manda de mensaje codificado ahí? Que para nosotros es así como que, pues, qué chido la explicación, pero no lo entiendo. ¿Qué le dijo Juan? ¿Qué le dijo Jesús a Juan para que él viera que realmente era el Cristo? ¿Que se estaban cumpliendo las profecías? Sí, específicamente que Cristo estaba cumpliendo las señales que Isaías había anticipado. Porque cuando Él venga, los cojos van a andar, los ciegos van a andar, los pobres van a ser alimentados, las viudas van a ser atendidas, Satanás va a ser expulsado y el Evangelio va a ser predicado. Hay señales. El problema está que el hombre, vamos a decir, más cercano a Dios, que era Juan el Bautista en ese tiempo, no las vio. ¿Sí me explico? En ese sentido, Cristo nos deja señales hoy, pero al mismo tiempo nos dice, no necesariamente las vas a ver. Y más que invitarnos a estar indagando el tiempo de la venida de nuestro Señor, nos dejó a vivir en una tensión en donde ya casi regresas y en donde tienes que estar a la expectativa porque probablemente tu Señor venga pronto. Y no vaya a ser, y hay un montón de parábolas que hacen referencia a eso, y no vaya a ser que cuando tú veas que no llega y que ya pasaron pues algunos 2000 años y que tu Señor no regresa, no vayas a decir, mi Señor tarda en regresar, y entonces va a llegar tu Señor y te va a encontrar tomando con los borrachos o golpeando a sus trabajadores, y entonces te va a decir, eres un siervo negligente, porque tenías que haber esperado. Y después de eso continúa la parábola y dice, que padre de familia, sabiendo que el ladrón viene a su casa, no vela en la noche y no impide que mine en su casa. Ningún hombre sensato que vea que se acerca el peligro, que vea que se acerca el juicio de Dios, se mantiene dormido, sino que aquellas que están esperando la venida de su novio, la venida del novio, la venida del rey, cargan su lámpara con aceite y esperan y velan y no se queman su aceite, sino hasta que él llegue. Y entonces ellas están preparadas. Y hay un sinfín de doncellas que no están preparadas, y hay un sinfín de hombres que no vivimos como si estuviéramos esperando que nuestro Señor regresara. Dios nos ha llamado más que a estar indagando cuándo es que Cristo va a regresar, nos está llamando a que vivamos esperando su venida, que podamos decir como Pablo, sí Señor, ven pronto. Cristo, el escritor de Hebreos dice, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Santiago hace resonar la misma nota cuando dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca.
Pedro enfatiza tanto la seguridad del regreso de Jesús como la falta de certeza respecto al momento en el que ha de ocurrir. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros, los ancianos de Israel, recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Cuándo? Cuando aparezca. No saben cuándo. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Juan insta a sus lectores a permanecer en Cristo para que cuando Él aparezca ellos puedan tener confianza. Entonces, Dios nos ha puesto como iglesia para que vivamos esperando que Él venga. Obviamente eso tiene un sinfín de connotaciones en nuestra vida. Una de ellas podría ser nuestro afán de hacer tesoros en la tierra. Cuando Cristo dice, no hagas tus tesoros en la tierra, en donde el orín corrompe, en donde la polilla se come todo lo que dejas. Haz más bien tesoros en el cielo. Y hace referencia a dónde está nuestro corazón, porque donde está tu corazón, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. El detalle está en que nuestro corazón está tan arraigado a los deseos de este mundo, que obviamente no estamos esperando la venida de Cristo. Si nuestro tesoro estuviera siendo construido o estuviéramos haciendo nuestro tesoro en el cielo, a lo mejor no sería tan traumática o tan doloroso pensar en la muerte. A lo mejor el estar perdiendo un ser querido que sabes que va delante de la presencia de Dios no debería de significar para nosotros tanto dolor. Más bien es el hecho de poner los tesoros en el cielo, porque para allá va nuestro corazón. El detalle está en que no añoramos la venida de Cristo porque nuestro corazón está aquí. Nuestros deseos están aquí. Y no estoy hablando de algo que necesariamente sea pecado, pero que sí nos desenfoca de dónde deberíamos de estar poniendo nuestros ojos. Cuando el ángel se les aparece a los que estaban volteando hacia arriba, les dice, así como Él subió al cielo, así ha de descender. Y les llama, no a que se queden volteando hacia arriba como si en ese momento fuera a regresar, pero sí los manda a vivir como si estuvieran esperando a aquel que va a descender del cielo. Hoy me gustaría hablarles de algunas características de la segunda venida de Cristo. Y especialmente vamos a hablar hoy, te lo voy a leer porque la palabrita, porque sí me acuerdo, sí. No es cierto, no me acuerdo. Dice, según la Biblia de Scofield, vamos a hablar un poquito acerca, es una postura, es una idea que voy a hablar de ella porque me parece que es una idea muy fantasiosa que muchas veces está metida en la iglesia o en el entendimiento que nosotros tenemos de la segunda venida de Cristo. ¿Por qué es tan fácil ser seducido por algunas ideas de esta Biblia, Scofield, o de este hombre que escribe esta versión y que tiene una interpretación de la segunda venida de Cristo? Básicamente porque preferimos indagar, filosofar, pensar, en lugar de estudiar lo que la palabra de Dios dice. Si somos un poco más responsables en nuestro estudio, obviamente por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, podemos ver que lo que se dice no está basado sino solamente en una buena idea en la que buscaron textos bíblicos para justificar una idea que tenían. Y les voy a invitar más o menos Ayer estaba platicando con algunos hermanos y les decía, a veces somos tan bien intencionados en estudiar la Biblia que tomamos a la Biblia como si fuera una enciclopedia, como si fuera, hoy tengo ganas de estudiar, ¿qué dirá la Biblia con respecto a cierto tema? Y entonces tienes una idea y lo que empiezas a hacer es, bueno, voy a buscar acerca de la santidad de Dios o acerca de la santidad de los hombres. Es teología sistemática, podríamos decir, pero cuando nosotros empezamos a buscar en la Biblia algo en específico, es porque generalmente ya tenemos una idea desarrollada. Así es que lo que tú vas a encontrar en la Biblia, porque tú vas a encontrar lo que quieras buscar, vas a encontrar lo que buscas.
El problema es que muchas veces no encontramos lo que buscamos. No necesariamente lo que el texto está diciendo, no necesariamente lo que Dios está diciendo, sino lo que nosotros tenemos como idea. Eso es el dispensacionalismo. Esta es la idea ¿qué? Lo dijeron al mismo tiempo y no. A ver, ¿cómo? ¿Qué? Pretribulacional. Si lo pueden pronunciar, tema visto y nos vamos. No es cierto. Entonces llegan y dicen, bueno, pues yo tengo una muy buena idea, y esa idea es que Cristo viene 2 veces en su segunda venida. Entonces empiezas a buscar, claro que vas a encontrar que Cristo viene no 2 veces, viene 7 veces en Apocalipsis. Obviamente está mal, pero si lo buscas, lo vas a encontrar en que Cristo viene y destruye al mundo 7 veces. No es así. Pero si tu interés es empezar a buscar esto, lo que haces es tomar algunos textos, tomar algunos versículos en donde el contexto no tiene nada que ver. Bueno, vamos a tratar de hacer un estudio un poquito más responsable y más que tratar de estar buscando lo que nosotros queremos encontrar o algunas ideas específicas. Lo que vamos a tratar de buscar o lo que vamos a tratar de encontrar en el texto es qué es lo que Dios está diciendo a través de su palabra. Y para eso muchas veces nos tenemos que ir un poquito atrás en el texto, y para esto a veces nos tenemos que ir un poquito más adelante. No agarres un texto sin contexto, no agarres un versículo sin saber lo que dice el capítulo, no agarres un versículo y digas, esto quiere decir para mí. ¿Por qué? Porque antes de ese versículo hay algo que le da un trasfondo a ese versículo y le da sentido, y si no le tomas ese sentido, lo que tú estás haciendo es especular. Y de una manera tan sutil puedes desarrollar una aberración en tu cabeza que generalmente lo conocemos como herejía, por no considerar que el texto habla mucho más de lo que tú estás pensando. Así es que, como la canción, podemos llegar y estudiar con todos los conceptos que ya traemos en nuestra cabeza, o podemos poner nuestra hoja en blanco y podemos estudiar para ver qué es lo que Dios quiere enseñarnos. A final de cuentas, es más difícil desaprender que aprender. Es una disciplina mucho más estricta y mucho más dolorosa el desechar las cosas que sabemos por empezar a tomar las cosas que Dios te enseña. Así es que les invito, si esto es un ejercicio que tenemos que desarrollar, deberíamos ser muy buenos en la práctica para poder desechar lo que tenemos ahorita y que no necesariamente tiene un trasfondo bíblico, para empezar a tomar lo que realmente sí tenga un trasfondo bíblico. Este hombre o esta corriente, no le puse muy claro ahí. El párrafo 2, 3 y 4 no es algo que yo esté enseñando, pónganle paréntesis porque luego no vayan a decir, es que Chuy enseñó esto en la dominical. Esto no está bien, ponle ahí. Es más, tan no está bien y lo tengo que enseñar, no lo voy a leer yo. ¿Alguien me puede ayudar a leerlo con voz así? El segundo párrafo, la primera frase. Si te puedes voltear tantito. En esta ocasión Cristo no desciende completamente a la tierra, sino que recorre solamente parte del proyecto. En ese momento toma lugar la resurrección de todos los verdaderos creyentes. Después de esta resurrección, los creyentes que están todavía vivos serán repetidamente transformados y glorificados. Y ahora toma lugar el arrebato de todo el pueblo de Dios. Los creyentes resucitados y los creyentes transformados son llevados a las nubes para encontrarse en el aire del Señor que está descendiendo. Este cuerpo de creyentes sube ahora al cielo con Cristo para celebrar con él durante 7 años las bodas del Cordero. Gracias. Póngale ahí para. No está bien. No es así necesariamente. Eso es la idea de estos de los ¿qué? De los predestos. Son dispensacionalistas, entonces están dentro del
Están dentro de los premilenialistas. Entonces, la próxima semana probablemente podamos hablar un poquito acerca de las tres corrientes más fuertes que hay con respecto a la segunda venida de Cristo, que es el premilenialismo, postmilenialismo y amilenialismo. Entonces, estos están dentro del premilenialismo, pero tienen un nombre aquí medio raro. Entonces, hay dos venidas. Una en la que Cristo solamente como que pasa, recoge a los elegidos. El segundo párrafo, si alguien me puede leer también así fuerte el segundo párrafo. Ya vieron que todo está sustentado con pasajes bíblicos. No necesariamente están colocados en orden cronológico de una manera responsable. Es una muy buena idea, Es una muy buena idea, pero a final de cuentas se toman textos y los puedes leer en tu casa y puedes leer que cada uno de los principios que están explicando ahí está sustentado bíblicamente, pero está fuera de un trasfondo en el texto. Vamos a tomar específicamente de los textos que ellos utilizan para justificar lo que se conoce como el arrebato o como el rapto. Ok, ¿nosotros estamos en contra del arrebato? No, porque es un término bíblico, porque la Biblia habla acerca de que hemos de ser arrebatados, pero no estamos de acuerdo con el rapto. El rapto es el secuestro, el escondidas. Dios viene por su iglesia y después de eso hay 7 años de caos y después de eso, y durante ese tiempo la iglesia está con Cristo, luego Cristo vuelve otra vez, o sea, el regreso de Cristo, y entonces ya viene el párrafo número 3, por favor, si alguien me lo puede leer. Y comenzará su reinado de 1000 años, después de la batalla de Armagedón. Yo vi cuando era niño los Caballeros del Zodiaco y creo que esta idea tienen los dispensacionalistas de más o menos de la guerra del Armagedón, que va a ser así como muy fantasiosa. No sé cómo va a ser. Lo que sí sé es como es que la Biblia no deja claro cómo ha de ser ni esta batalla, y sí da indicios de ella, y sí dice que pero Satanás ya fue vencido en la cruz. Satanás fue vencido en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ok, aquí terminamos el paréntesis. Les voy a invitar a que busquemos Mateo 24, 40 y 41. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en el molino, la una será tomada y la otra será dejada. Un texto como o en este texto más bien, es en lo que se basa el rapto, el arrebatamiento, pero en esta idea del rapto, solamente que ahorita vamos a seguir leyendo y me gustaría que vieras lo que dice el texto en lugar de lo que no dice. Lo que no dice el texto es que después de esa, una se va a quedar sorprendida y va a quedar así caminando sola y decir, ¡ay! ¿A dónde se fue mi amiga que estaba aquí en el molino? Y empiezan toda una novela en donde muchos se desaparecen y ahora no sabemos
¿qué vamos a hacer? ¿O por qué se desaparecieron? Ok, el texto no dice nada de eso. Y si tú le buscas en la Biblia, no lo vas a encontrar en ninguna parte. Entonces tienen una idea y agarran un texto como este y dicen, ah, es que aquí cabe muy bien toda esta mi super idea. No es así. Me gustaría que leyéramos más de este texto, pero no me acuerdo desde dónde. 24, desde el 29. Vamos a leerlo completo. Desde el 29 hasta el 51. Está largo, así es que por favor le pido a alguien de preferencia que sea alguien que pueda leer de manera fluida, no como un servidor, para leer todo este texto. Me esperas ahí tantito. ¿De qué está hablando el texto? ¿Está hablando de la venida de Cristo? Sí. ¿Que nadie conoce? Ok. ¿Qué más está diciendo? Porque aquí nada más tenemos que tener cuidado de que si nos ponemos a indagar, ¿qué quiere decir cuando utilizas la palabra y empiezas para...? No, hay una idea general de la que está hablando el texto. Que nadie va a creer, ok. Pero cuando se mete con Noé, se mete con un tema en particular. ¿Por qué crees que habla de Noé? Pues nadie le creyó a Noé, el diluvio les llegó por sorpresa y son temas que están en el texto, ok, pero hay algo más. ¿Qué trajo Noé? Juicio. Noé trajo juicio. De lo que se pone a hablar el texto es del juicio. Y el juicio les va a venir por sorpresa. Como en el tiempo de Noé. Ok, síguelo, por favor. Hasta que termina el capítulo. Entonces estarán dos en el campo, y uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo un molino, una será tomada y la otra. Perdón, y otra vez. ¿Y de qué está hablando el texto? Del juicio. No está hablando de ser llevados con Cristo. Está hablando de Noé. Está hablando de que les va a venir el juicio y que ellos no lo anticipan y que no lo van a ver venir, y entonces una será tomada y la otra será dejada. No está hablando de un rapto para estar delante de la presencia de Dios, más bien está hablando de que ellos han de ser llevados a juicio, y el que no ha sido llevado es aquel que pertenece a Dios, y el que ha sido llevado es el que no pertenece a Dios. De hecho, la cosa es al revés. ¿Sí me explico? A final de cuentas, lo que dicen ellos es que unos van a ser llevados para la gloria de Dios. No, está hablando del juicio de Dios. ¿Le sigues, por favor? Vean pues, porque no sabéis a qué hora ha venido nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el Padre de la familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría mirar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento al tiempo? Bienaventurado es el siervo al cual, cuando su Señor venga, llegará ese día. De cierto os digo, que sobre todos sus bienes le pondrá, pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, comenzaré a volver a sus porciones, y aún a comer y a beber con los machos, vendrá el Señor de aquel siervo el día que esté en espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿De qué sigue hablando el texto?
el juicio. Es una muy buena manera tomar un texto fuera de contexto y decir, ese es el rapto. No, lo que está diciendo el texto es que pongas atención y que pongas tu enfoque en que Cristo venga. ¿Por qué? Porque cuando no pones atención en que Cristo ha de venir, o si tu interés no está en esperar la venida de Cristo, vas a vivir como este siervo. Este siervo que no considera que su Señor va a venir, que empieza a maltratar a sus consiervos, que empieza a beber con los borrachos y que cuando su Señor venga lo va a mandar al infierno. ¿Cómo a quién? Como a los del diluvio, que los agarró de sorpresa, que no era algo que ellos pudieran premeditar. Y entonces aquí, en este contexto, en medio de toda esta drama, es cuando tienes que decir, porque uno será llevado y otro será dejado a juicio. No a la presencia de... No está hablando acerca del rapto, está hablando acerca de que Dios ha de venir como ladrón en la noche a hacer justicia. Y cuando dice ladrón en la noche no está hablando de que alguien, de que es alguien que no tiene derecho, que está llegando a escondidas. No, va a llegar en todo su esplendor, va a llegar con toda su gloria, va a llegar con todo su séquito, pero está hablando de algo de sorpresa. Si tienen preguntas me interrumpen. ¿No? Sí. Bueno, recalcar ahora que la mayoría de las iglesias, una gran mayoría, enseña esto. Digo, es impresionante que enseñen este tipo de fantasías sacadas fuera de contexto, pero la mayoría de las que les enseñan esto. Y volviendo un poco a nuestro trasfondo, lo que yo tengo entendido es que como iglesia nosotros creíamos esto. ¿Hasta cuándo? Hasta que estudiamos, hasta que alguien llegó y nos enseñó lo que la Biblia dice. Y entonces, ¿por qué es tan fácil creer esto? Porque preferimos ideas fantasiosas en lugar de ponernos a estudiar lo que la palabra de Dios dice. Y algo interesante es que mucha gente prefiere no abrir esa parte, porque se quieren quedar con la idea que tienen. Claro. Igual la mayoría de los señores, yo estoy cómodo pensando las cosas así, y se acabó. Y nada más voy a aclarar, cuando yo escuché esa idea de la iglesia fue hace 30 años. De hecho, no lo escuché en estudios, lo escuché en películas que nos ponían Paco. ¿No? Profe. Sí, hablando de Cristo, inclusive hay algunos anuncios en los carros que ponen algunas iglesias que dicen carros seguidas por favor. Me acordé de un chiste, pero... No, bueno. Paco. Es decir, que es lamentable que exista unas Biblias, ciertas Biblias como esta que es tan importante, que se llama la Biblia Scofield. Yo les quería hablar un poquito más de esto, pero puedo aportar con permiso, voy a decir lo siguiente. Pásale. Sabemos que hay diferentes traducciones, porque han sido dadas en diferentes épocas, con diferentes cambios de lenguaje y la lingüística nos lleva a una necesidad de aplicación a un nuevo texto. Es decir, necesitamos que en la actualidad se nos hable no como se nos hablaba antiguos, sino en el presente. Y eso es bueno. Pero también la traducción, en este caso de la Biblia Scofield, está hecha de acuerdo a Scofield. Lo que él pensaba, lo que estas personas pensaban, es, ¿saben por qué este año, por qué esta marca justamente la Constitución? Y es una Biblia que tiene no solamente los textos bíblicos, sino que cada página tiene una explicación a su manera de lo que dicen los textos bíblicos. Y así podemos ver entonces un capítulo del Evangelio interpretado y modificado de acuerdo a lo que esa persona creyó. Entre otras cosas, sabiendo que
le buscas lo que dice la Biblia, lo vas a encontrar al final, porque está en cualquier Biblia. Simplemente que ellos nos acomodan cómo está acomodada la Biblia. Entonces, la mayoría de los pastores aprendieron así, lo van a enseñar así, pero está mal, ¿verdad? Ahora, ¿qué nos da paz? Y yo sé que algunos de ustedes están preguntando, ¿pero qué trae tal vez Chuy y Paco y el pastor y el otro hablando de excepción? ¿Qué acuerdan para decirnos todo lo contrario? Muy bien, que no nos da el gozo el hecho de que haya un pacto y tendríamos que estudiar bastante la Apocalipsis para darnos cuenta que no comprendemos, pero una cosa nos da paz. No es posible que Dios nos abandone nuestra suerte y que entonces trate a la parte de la iglesia y no se sabe por gracia y Dios no se sabe por sus fuerzas viviendo el terror del enemigo, ¿me explico? Estamos guiados por el Espíritu de Dios y tenemos la garantía de que iremos a estar a la presencia de Dios. No puede Dios tratar a unos, a otros no, y dejarnos a luchar por nuestras fuerzas y entonces decir, a los que resistieron, ¿me explico? Sería una total comprensión de Dios. Sabemos que Dios eso es lo que nos da paz. Como he dicho, no podemos creer nuestras fantasías que no honran la gracia de Dios. ¿Sí? Ayer estábamos viendo a Job, el discurso de Dios a Job, al final, el terrorífico discurso de Dios a Job. Y casi al final le dice, levántate, vístete de gloria, saca tu brazo fuerte como el mío, y cuando tú hagas eso, yo voy a reconocer que tú te has salvado. Eso es lo que ellos quieren escuchar. Quitar a Dios de la razón por la cual se puede disfrutar de esa salvación y decir, yo puedo. Quisieran que Dios en algún momento les hiciera ese reconocimiento, por eso se lo hace a Job, y se lo hace en un tono tan irónico y tan burlón, Dios, y el otro obviamente está humillado, está en el suelo, y después de que lo escucha le dice, no tengo otra cosa más que retractarme, me arrepiento en polvo y ceniza, mira, de antes te había oído, pero pues ahora que mis ojos te ven, no tengo otra cosa que hacer sino solamente retractarme. Manuel. ¿Se va a qué? Ajá. Que recibe. Entonces, el desafío para nosotros, hermanos, es que no nos vean, abran la Biblia y estudiemos la Biblia y vayamos al texto y que sea la Escritura la que nos enseña. Porque es a través de la Escritura que el Espíritu Santo transforma la vida de la iglesia. Les voy a enseñar algo irónico. El texto que acabamos de leer ahorita es el en el que se apoya para precisamente para esta idea del rapto. Y en esta idea, la iglesia, o lo que ellos consideran la iglesia, pues que es salva por gracia, se va con Cristo y se libra de la tribulación. Y la tribulación viene sobre todos aquellos. Lean el versículo 22, ¿qué dice? Dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán recortados. Los elegidos estaban en la tribulación. O sea, Dios no los sacó para que se libraran de la tribulación. Los elegidos estaban en la tribulación.
¿Sí me explico? Aquí esta idea es lo que dice Manuel. Vamos a leer tantito, un poquito más abajo, un tantito más arriba y nos vamos a dar cuenta que esta idea por sí sola se tiene que desechar. Ahora, tenemos que entender todo lo que la Biblia dice, no, pero sí nos puede servir como un muy buen filtro para saber qué es lo que no podemos estar creyendo y qué es lo que tenemos que necesariamente desechar. Y de lo que estamos aprendiendo en la Biblia, ahí sí empezarle a escarbar o escudriñar o hacer su exégesis o cada vez meditar un poco más en el mensaje. Lo que es de crucial importancia en este punto, sin embargo, es la referencia al arrebato de la iglesia que aparece en Mateo 24:31, contrastado con 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Si alguien me puede buscar, por favor, Tesalonicenses 4, 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. El versículo 31 dice: sí, pero permíteme, el 31 dice: y enviaré a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a los escogidos y los de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Está hablando obviamente de la venida de Cristo en cuando todos sus elegidos han de ser recogidos. Y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá conforme a los creyentes que hayan muerto. Les decimos lo siguiente de parte del Señor: nosotros, los que todavía estamos vivos cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que ya hayan muerto. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero, los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras. Los tesalonicenses eran demasiado helénicos y entonces ellos estaban preocupados porque este proceso de la resurrección como que no les cuadraba mucho. Ellos eran muy de la idea muy platónica y muy presocrática de su filosofía y de todo. Entonces estaban así con la angustia de, pero entonces los que ya se murieron se van a perder. No, dice Pablo, de hecho, van a estar en la fila que está enfrente de ti. Van a estar en primera fila. Si los que están vivos van a estar en segunda fila, primero ellos son los que han de ser levantados y luego nosotros los que estén vivos, que a lo mejor tampoco nos toca a nosotros. Pero está mejor porque vas a estar en primera fila. Quiero leer Tesalonicenses, está un poquito más complejo. Tesalonicenses, el texto que acabamos de leer, que es el capítulo 4, pero a partir del versículo 13 hasta el... no, es antes, perdón. No es ese texto. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Me voy a meter en asuntos. Ya es tiempo. Por eso se los voy a dejar a que lo lean nada más. Y la próxima semana me gustaría invitarles a que estudiemos un poquito. Y si tienes dudas y si tienes ideas y te puedes documentar un poquito bíblicamente, leas. Me gustaría la próxima semana hacer la presentación de las tres posturas más importantes con respecto a la venida de Cristo, que es el premilenialismo, postmilenialismo y amilenialismo. Si no entiendes mucho de los términos, está bien, lo vamos a explicar la próxima semana. Si entiendes un poquito, me gustaría que la próxima semana, aunque no lo dijeras, vinieras con el entendimiento de qué crees que eres. Si eres postmilenialista, amilenialista o premilenialista, ayuda un poco para defender
tu fe y eso. Y obviamente cuando vengas, a lo mejor no vamos a venir de, no, pues yo soy esto y tú serás lo otro, pero no vamos a hablar de la Biblia y entonces a lo mejor me convences o a lo mejor te convenzo o a lo mejor resulta de que estamos igual. Entonces, con respecto a Tesalonicenses específicamente, dice, lo que estos pasajes no enseñan es que después de este encuentro en el aire, el Señor cambiará su dirección y volverá al cielo, llevando a los resucitados y a los miembros transformados en la iglesia, de la iglesia consigo. Este pasaje no dice ni una palabra de eso. Por cierto, el versículo 17 termina con las palabras, así estaremos siempre con el Señor. Pero Pablo no dice dónde estaremos siempre con el Señor. La idea que después de encontrar al Señor en el aire, estaremos con Él durante 7 años en el cielo, es más y más tarde durante 1000 años en el aire sobre la tierra, es pura dilación y nada más. La unidad eterna con Cristo en gloria es la clara enseñanza en este pasaje y no un arrebato pretribulacional. Ok, de Mateo 24, léanse un poquito más, capítulo 25, y léanse un poquito antes, capítulo 23. Léanse la parábola de las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes hablan muchísimo acerca de, en el texto que acabamos de ver, los muertos son resucitados, los vivos son levantados, no para ser recibidos por el Señor, sino para recibir al Señor. Y se los voy a dejar de tarea. ¿Y cuáles son las implicaciones y la diferencia entre una idea y la otra? Y cuando más o menos te empieces a confundir, lee las parábolas de las 10 vírgenes, y lo vemos la próxima semana. ¿Sale? Les invito a que oremos. Bendito Padre Celestial, te alabamos y te damos gracias porque tú nos has dado tu palabra. Permítenos, Señor, ser guiados por tu palabra. Permítenos, Señor, depositar nuestra esperanza, nuestra confianza en lo que tú has dejado y poner un poco a un lado nuestro entendimiento, nuestro razonamiento y renueva nuestra mente y permítenos conocerte según tus términos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.